Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, darle las gracias a todos los que ahorita ya se encuentran conectados para poder iniciar nuestra última jornada de webinars del día de hoy, que como recordaremos y podemos ver en pantalla, trata acerca de los criterios de selección de las válvulas de control. Y pues respetando el tiempo de todos, me voy a dar la molestia de comenzar ya con el webinar. Pues primero que nada, presentarme. Mi nombre es Alicia Castorena y soy ingeniero de proyectos en México y también llevo parte de las ventas internas. Y el día de hoy, con mucho gusto, seré la expositora de este webinar, que, repito nuevamente, son criterios de selección de válvulas de control. La agenda del día de hoy comprende lo siguiente: introducción, conceptos generales, tipos de válvulas de control, flujos de aplicación, autoridad de la válvula, coeficiente de flujo, tipos de conexiones, pasos para la selección de una válvula, familias de válvulas de control Johnson Controls y al final tendremos un examen que realmente no es como un examen, solamente es un ejercicio mucho más práctico donde vamos a aplicar todo lo que hayamos aprendido en esta hora y si el tiempo nos da chance podemos hacer una ronda de preguntas. Bueno, como sabemos, cuando estamos hablando de sistemas de aire acondicionado y de refrigeración, pues a nuestra mente puede venir un sinfín de equipos, componentes, accesorios, etcétera. Y todo esto con la única finalidad de, pues, abatir las cargas térmicas y de esta forma entonces podamos mejorar nuestro proceso de enfriamiento o también podría ser de calefacción. Y bueno, pues tal es el caso de las válvulas de control, que son un componente súper esencial para esta parte de los sistemas de aire y de refrigeración. Y bueno, pero es importante que podamos conocer todas las características, así como sus aplicaciones, para que en conjunto todo esto nos pueda ayudar a tener una correcta elección y así garanticemos que nuestro sistema esté trabajando u operando en las mejores condiciones. ¿Qué condiciones? Bueno, desde presión, caudal, temperatura, y pues esto por ende va a llevar a que los equipos estén trabajando de la mejor manera. Conceptos generales. Pues primero hay que conocer qué es una válvula de control. Tal vez no hay una definición universal para esta válvula o podríamos encontrar en literatura muchos conceptos, pero yo creo que de lo que más se adapta a lo que es realmente, pues es un dispositivo que abre o cierra para controlar y o regular el paso de un fluido. También podríamos decir que son orificios de área variable. Y bueno, realmente esto no lo hace la válvula por sí sola. Necesita de otro dispositivo quien realmente se va a encargar de controlar el flujo que va a estar pasando a través del cuerpo de la válvula. Entonces, lo conocemos como actuador y en la imagen lo podemos ver de esta forma: en la parte superior el actuador y en la parte inferior pues el cuerpo de la válvula. Entonces, también podríamos decir como en conjunción que la válvula es más bien como una restricción que cambia en función a lo que un actuador le indique. Y pues sin entrar como a grandes rasgos en la parte de actuadores, pero pues sí mencionar que parte de los más usados, por lo menos en nuestro giro, pues son los eléctricos y los neumáticos. Bueno, también contando los manuales, pero realmente los dos primeros son como con los que podemos ver más enfocado todas estas aplicaciones de HVAC. Y bueno, de ahí en fuera también infinidad de características en actuadores, voltajes a los que trabajen, tipo de control que también pueden estar operando. Entonces, todo esto en conjunto pues nos va a ayudar a ir controlando los fluidos en nuestros sistemas de refrigeración y de aire acondicionado. Y bueno, a continuación voy a presentar tres definiciones de presión que son muy importantes y que no tenemos que dejarlas de lado, donde la primera es la presión diferencial. Pues esta está determinada por la presión de entrada y la presión de salida. ¿Cómo vemos esto? Pues podemos observar en la imagen P1, que es la presión de entrada, y P2, pues la presión de salida de la válvula. Y bueno, realmente el delta P, que es el diferencial de presión, lo vamos a encontrar como P1 menos P2. Ahora bien, supongamos que en P1 tenemos
en cuanto a presión es 30 psi y a la salida 29 psi. Entonces el diferencial de presión sería la resta de 30 menos 29. Así obtendríamos un resultado de un PSI, lo que sería nuestro delta P o diferencial de presión. Ahora bien, gráficamente, ¿cómo lo podríamos ver? Bueno, vamos a revisar la imagen que se encuentra de este extremo de la presentación y supongamos que aquí justo en medio tuviéramos pues el cuerpo de la válvula, que una vez que entra a alta presión pasa por el cuerpo de la válvula y sale a una baja presión. En el sentido de que aunque sea mínimo, pero esto realmente ocurre una ligera caída de presión una vez que atraviesa el cuerpo de la válvula. Y bueno, si habláramos de moléculas, lo podríamos ver gráficamente de esta forma. El siguiente concepto es presión estática, donde esta depende del peso específico del fluido, pero realmente, o más bien principalmente, depende mucho de la altura del nivel del fluido en la que éste se encuentre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no va a ser la misma presión que nos vamos a encontrar en el nivel piso 1 que la presión en el nivel piso 2. Y obviamente la fuerza que vamos a necesitar en este piso inferior que en la del superior pues no va a ser lo mismo. Entonces, por este significado está determinada la presión estática, que básicamente es la máxima presión que puede soportar una válvula antes de que se produzca una rotura en el cuerpo y que, bueno, esto genere pues una fuga. Y bueno, algunos contratistas mecánicos o en literatura, todavía en diseño, podemos encontrar una definición que se llama presión pies agua, que son pies de cabezal. Estas unidades nos van a ayudar a medir la presión estática o a darnos una referencia en cuanto a la presión estática que puede haber, por ejemplo, en un edificio de alta elevación, donde un pies de cabezal es igual a 0.43 psi y 2.31 también pies de cabezal es igual a 1 psi. Cualquiera de las dos pueden ser funcionales a la hora de que hagamos la conversión. El único paso que tendríamos que hacer es la regla de 3, vaya. Ahora bien, como en el ejemplo podemos ver, supongamos que tenemos un edificio de 325 pies y queremos saber la presión estática que podemos encontrar en el mismo. Sustituimos los valores en cualquiera de las dos conversiones, supongamos en el ejemplo 1, sería 325 por 0.43 entre un pie de cabezal, y con esto obtendríamos la presión estática del agua, que es de 139.75 psi, en donde realmente es la presión estática que tenemos que vencer para romper la inercia que ejerce el fluido, que en este caso podría ser el agua. Otra definición de presión importante que tenemos que hacer hincapié también es la máxima presión de cierre, donde para poder hacer la selección, pues siempre es importante saber con qué valor vamos a estar trabajando para este valor. Que nos dice aquí que es la presión máxima con la que la válvula puede vencer la fuerza del agua y con esto entonces cerrar completamente. Básicamente es eso, es esa presión que soporta para cerrar o estar en estado cerrado completamente. Y bueno, ahora vamos a entrar a ver el tema de tipos de válvulas de control, donde aquí a lo mejor podríamos imaginarnos dos caminos o vertientes diferentes que son muy válidas. En una podríamos imaginar que los tipos podría ser en función al número de vías que tienen las válvulas, que en este caso podrían ser 2, 3, podemos encontrarnos en el campo 4, 6. Nosotros como fabricante manejamos una válvula de 6 vías, pero realmente las más usuales las vamos a encontrar en las válvulas de 2 y 3 vías, donde, bueno, sabemos que en las válvulas de 2 vías el fluido corre en una sola dirección, y bueno, y en las de 3 vías, por el contrario, pues toma dos direcciones. Aquí vamos a poder tener dos opciones diferentes, que son las divergentes y las mezcladoras, donde usualmente las divergentes son colocadas en la parte con un camino hacia la inyección y la otra dirección en el retorno. Y por el contrario, en las mezcladoras las vamos a ver instaladas
por lo general en la parte del retorno. Este sería como el primer tipo de clasificación si nos vamos en cuanto al número de vías que pueden tener las válvulas. Pero si nos enfocamos más al tipo del mecanismo interno que tienen y cómo es que dejan correr o no el fluido, podríamos dividir las válvulas de control en estos tres tipos, que son las de globo, que son bola y también mariposa. Y bueno, las válvulas de bola internamente tienen un mecanismo que tienen una esfera perforada. Usualmente o comúnmente también podemos escuchar que se llaman válvulas de esfera, pero realmente es lo mismo que una válvula de bola. Se llaman así como, repito, tienen una esfera perforada, donde si éste se alinea con el camino que lleva la válvula, entonces nos indicará que está abierta. Esto lo podemos ver exactamente ahorita en la imagen. Si nos damos cuenta aquí la esfera, la perforación está totalmente alineada con el camino que corre el fluido de un lado a otro. Entonces, en esta posición, esta válvula está abierta y corre de manera directa y pues en una sola dirección, como ya lo mencioné. Ahora bien, si esta girara para entonces cerrar y que la perforación se quede viendo la parte interna o la pared de la válvula, entonces el fluido va a chocar con un lado de la esfera y por lo tanto pues nos indicará que la válvula está cerrada. Ahora bien, estas válvulas solemos verlas comúnmente pues en aplicaciones muy simples de aire acondicionado, totalmente de confort. Las siguientes válvulas de las que vamos a platicar pues son las de globo, donde pues ojo, aquí hay que tener en cuenta que pues no son las mismas que las anteriores, aunque en cuanto a nombre podría sonar similar. Estas pues bueno generan un movimiento perpendicular. Tienen un vástago, aquí sí vemos la imagen, vamos a tener una vista A y otra vista B, donde en la vista A tenemos una posición cerrada y en la vista B posición abierta, donde en la vista A el obturador o el disco está chocando directamente con el asiento de la válvula. Entonces, de esta forma podemos decir que está cerrada. El fluido corre y al encontrarse con esto, se queda aquí depositado sin paso alguno. Ahora bien, supongamos entonces que abre. Entonces, una vez que abre, el fluido puede continuar con su camino. Pero si nos damos cuenta, a diferencia de la de bola, pues el recorrido no fluye de manera directa, sino que genera, podríamos decir, una forma de S. Lo que sí es de que sí corre en una sola dirección. Ahora bien, es importante decir que pues el vástago pues ejerce una fuerza pues hacia abajo, en donde si esta fuerza es mayor que la que lleva el fluido, pues obviamente no va a permitir el paso y nos dirá que entonces está cerrada. Ahora bien, si la fuerza que ejerce el fluido es mucho mayor que la del vástago por sí solo, entonces se va a abrir paso para continuar con su recorrido. Entonces, las válvulas de control realmente también son ocupadas mucho para la parte de confort, pero principalmente cuando queremos alcanzar puntos más críticos. ¿Por qué? Porque para efectos de control estas válvulas son mucho más precisas comparadas con las de bola. Me gustaría hablar a lo mejor de un ejemplo que todos nos podríamos imaginar. Supongamos que tenemos un edificio con oficinas y bueno, tal vez las válvulas de bola podrían estar colocadas en evaporadores, tal vez en áreas comunes. Por lo contrario, a lo mejor las válvulas de bola podríamos estar viendo que podemos instalarlas en algo más crítico, como a lo mejor un site donde tenemos servidores y otros equipos donde necesitan tener temperaturas muy críticas. Entonces, ahí es donde a lo mejor como un ejemplo podríamos tener ciertas aplicaciones una contra la otra. Y por último es la válvula de mariposa, que como tal, o su nombre lo dice, tiene una placa, que podemos verla aquí, o compuerta que, bueno, se llama mariposa, la cual gira sobre su eje
Y bueno, con esto se permite pasar o no el líquido, simplemente abre o cierra para que pueda pasar el flujo. Ahora bien, sin importar de que la fuerza con la que ejerza de un lado del disco o del otro, va a vencer entonces un lado si llega por un extremo, y de esta manera entonces se abre paso a que pase el fluido. Digo, si el fluido no llega con tanta fuerza, entonces no va a poder permitir abrirse el paso sobre el cuerpo de la válvula. Estas las podemos ver en aplicaciones un poco más robustas, inclusive pues también como un ejemplo en apertura y cierre de agua en sistemas de bombeo, etcétera. Ahora bien, vamos a hablar también de las características del caudal inherente o bien la curva ideal de una válvula de control. Bueno, el obturador, como ya lo había mencionado como componente en las válvulas, determina la característica de caudal de la válvula, o más bien, es la relación que existe entre su posición en su grado de apertura y el grado del caudal del paso del fluido. ¿Qué quiere decir? De acuerdo al grado que tenga abierto, es la cantidad de caudal, entonces, que va a permitir pasar. Esa es la característica que van a tener como tal las válvulas. Y esto pues también nos va a dar por ende estabilidad en el proceso. Pero podemos ver aquí en la gráfica que existen tres tipos de características de apertura abierta, lineal e isoporcentual, donde hay que hacer la aclaración que una válvula no va a estar trabajando con las tres características o con dos. A una válvula se le asociará únicamente una de las características, entonces es importante conocer cómo es que trabajan las características para ver qué tipo de válvula en cuanto a las características de la curva ideal me conviene. Ahora bien, esto físicamente lo vamos a ver en los tipos de insertos o de obturador en la válvula, como lo comentaba, y vamos a ver relacionando con la gráfica y con la imagen. Tenemos los de apertura rápida, que vendría siendo como el primer escalón en este tipo de inserto, donde si bien una vez que inicia la apertura, por muy mínima que sea el avance del vástago, deja pasar una gran cantidad de caudal. A muy poco grado de apertura, gran porcentaje de caudal prácticamente. La siguiente, que es la lineal, podemos verla como la segunda parte de este escalón, y si podemos darnos cuenta también tiene como unos grados de inclinación en sus esquinas. Y bueno, en esta parte lineal, el caudal a través de la válvula es totalmente proporcional al grado de apertura. Pero bueno, ¿cuál vendría siendo un poco la diferencia o para que entendamos de la lineal con la de porcentaje igual o la isoporcentual? Bueno, la de igual porcentaje básicamente nos ayuda para que desde pequeños incrementos sucesivos e iguales de grado de apertura se produzca un cambio de caudal. ¿Qué quiere decir? Que si yo abro algo mínimo, así sea un 5%, solo va a dejar pasar únicamente 5% de caudal. Entonces, si podemos verlo en el tipo de inserto, pues ya es mucho más grande, abarca mucho más tamaño que cualquiera de los dos anteriores. Entonces, por decirlo así, el isoporcentual nos va a dejar jugar o más bien ir modulando más a nuestro gusto o más para la parte de control, esta parte de apertura versus la cantidad de caudal entonces que va a pasar. Entonces, podríamos imaginarnos cuál es la curva ideal para una válvula de control. Realmente para efectos de control, totalmente la que funciona son las válvulas isoporcentuales. Necesitamos estar operando con estas para que realmente podamos tener una parte o más bien todo el control de nuestro sistema. Ahora bien, nosotros como fabricantes Johnson Controls, la mayoría de nuestras válvulas, si no es que todas, se encuentran justo en esta curva azul, que es la válvula isoporcentual. Realmente sonaría irónico que siendo una válvula de control estés trabajando con una apertura rápida porque realmente no estarías controlando el caudal que quieres que pase por el cuerpo de la válvula. Entonces, repito nuevamente, lo idóneo es que estemos trabajando con las válvulas con la característica isoporcentual.
Y bueno, también es muy importante conocer el flujo de aplicación. ¿Qué vamos a estar utilizando o qué va a estar circulando por nuestra válvula? Desde agua, vapor, salmuera, refrigerantes corrosivos o no corrosivos. ¿Y esto por qué? Porque con esto vamos a determinar entonces el tipo del material del que necesitaríamos que estuviera hecha más bien nuestra válvula. No vamos a trabajar con un mismo material para una de agua que para un refrigerante corrosivo. Entonces, sí es muy importante saber el flujo de aplicación porque gracias a esto, entonces, sabremos qué tipo de material vamos a utilizar para el cuerpo de nuestra válvula. Y bueno, con esto entramos a la parte de autoridad de la válvula. Es un concepto que como tal se define como la relación de la caída de presión a través de la válvula totalmente abierta en comparación con la caída de presión a lo largo de todo el circuito, incluida la válvula en condiciones de flujo de diseño. Para comprender más a detalle esta definición o a qué se refiere con esta relación de la caída de presión, voy a hablar de la ASHRAE, quien fue realmente quien nos dio un parámetro para, digamos, normalizar o regular las condiciones de diseño, en donde la ASHRAE, que es una asociación americana para la calefacción y la refrigeración y el aire acondicionado, nos dice que la máxima caída de presión que debe haber en todo un circuito, no exclusivamente en la válvula, en todo un circuito es de 5 PSI. ¿Ok? Aclarando aquí que todo un circuito incluye desde codos, Ts, reductores, serpentines, otros tipos de válvulas. Todo esto tendríamos que calcular en cada uno de estos puntos la caída de presión, hacer la sumatoria y así obtener el valor de nuestra máxima caída de presión en el sistema, donde hago hincapié, la ASHRAE nos da como un máximo permitido de 5 P6. Ahora bien, en literatura o en algunas otras bibliografías de diseño, podremos encontrarnos este término como en base porcentual. Por ejemplo, podemos tener una autoridad del 50%, que vendría siendo su equivalente a 5 PSI, o bien una autoridad del 10%, donde el equivalente sería un PSI, o una autoridad del 45% sería el equivalente a 4.5 PSI, y de esa forma podemos irlo relacionando si no lo encontramos este término en manera porcentual. Ahora bien, para entender exactamente aún más lo que acabo de mencionar, vamos a hacer un ejemplo un poquito más gráfico, recordando que obviamente todos los valores utilizados pues son un tanto ficticios o algunos verídicos, cada quien tomará su opinión, ¿no? Pero esto es a modo de que podamos entender o comprender más esta parte de la autoridad de la válvula. Supongamos que tenemos un circuito, o más bien es una parte de un circuito, donde podemos ver ya en la imagen que tenemos algunas válvulas y pues bueno, un evaporador. Ahora bien, supongamos que yo calculé la caída de presión o el delta P en mi primera válvula y obtuve este resultado, 0.03 PSI. En la segunda realicé lo mismo y tuve una caída de 0.09 PSI. En el serpentín tuve 0.08 PSI. En la siguiente válvula 0.08 PSI. En la que sigue 0.07 PSI y finalmente 0.03 PSI. Entonces yo realizaré la sumatoria de cada uno de estos puntos y resultados que obtuve para tener un total de 0.38 PSI en esta parte del circuito. Ahora bien, recordemos que la ASHRAE nos dice que es en todo el circuito. Entonces tendríamos que hacer exactamente lo mismo en cada uno de estos puntos, donde supongamos que en esta imagen ya tenemos todo el circuito ya terminado, ya hecho, ya como tal construido, etcétera. Entonces, tendríamos que hacer exactamente lo que hicimos en la parte izquierda, ahora igual en cada punto de este circuito. Hacemos la sumatoria y supongamos que en el total de todo el circuito obtuvimos un valor de 3.6 PSI. Entonces, de acuerdo a las condiciones de diseño de la ASHRAE, mi circuito cumple con el estándar, que recordemos que es máximo 5.
Lo ideal va de 3.5 a 5 en la máxima caída de presión en todo el circuito. Entonces, este circuito ejemplo, digamos que llega o cumple con los estándares de la ASHRAE. Entonces, de esta manera vamos a obtener el valor de la máxima caída de presión. ¿Por qué es importante obtener este resultado? Porque nos va a ayudar más adelante con otro concepto que vamos a ver. Entonces, es importante que sí quede como clara esta parte y podamos irla relacionando con lo que sigamos viendo. Ahora bien, vamos a hablar del coeficiente de flujo. Que como tal el coeficiente de flujo podemos conocerlo para la parte americana como el factor CB. Este factor CB es la cantidad de agua en galones por minuto a 69 grados Fahrenheit que pasan por la válvula con el cuerpo totalmente abierto y con una caída de presión de 1 PSI. Ahora bien, como tal es un parámetro que nos va a decir la capacidad de las válvulas y realmente es quien va a determinar cuánto flujo pasará por la válvula. Ahora bien, yo les pregunto, de la imagen derecha donde podemos ver las válvulas, a simple vista podemos ver que de tamaño son iguales. Pero ¿qué es entonces lo que hay diferente una con la otra? La respuesta es muy sencilla. Podemos ver que internamente tienen un disco, ¿no? Donde en la primera válvula es mucho mayor que en la segunda. Entonces, podríamos imaginarnos entonces por cuál de las dos va a pasar mucho más cantidad de flujo. La respuesta pues sería la de 7.4. Entonces, como bien aquí se menciona, podemos tener tamaños de válvulas iguales a simple vista, pero con un CB diferente, el tamaño del disco diferente y por lo tanto la cantidad de flujo del agua o del refrigerante que estamos usando, pues también va a variar. Entonces, esto se determina desde fábrica y pues no puede cambiar. En el supuesto caso de que erróneamente yo haya comprado una válvula con un CB que desgraciadamente no me funcionó y me gustaría solamente cambiar el disco por el que me sirviera, desgraciadamente tendríamos que comprar otra válvula que cumpliera entonces con el factor CB que yo necesito para mi aplicación. Y pues bueno, es el valor más útil para dimensionar el tamaño de una válvula. En la imagen de abajo podemos ver algunos otros ejemplos del factor CB, cómo podemos verlos físicamente. En este caso podemos ver desde 1.9 hasta 11.7, pero realmente ya en la parte de la aplicación podemos encontrarnos con muchísimos tamaños de CB. Estos son solo algunos ejemplos y pues me gustaría que se puedan ir imaginando, por lo menos en los que podemos ver aquí en la imagen, por cuál de estos discos podrá pasar más flujo de agua y por cuál menos flujo de agua. Entonces, imaginen ahora eso dentro del cuerpo de la válvula y entonces sabremos lo importante que es también hacer una buena selección del factor CB, porque entonces vamos a garantizar que vamos a estar pasando el flujo de agua que realmente necesitamos. Porque recordemos, si no tenemos una buena selección de válvulas, podemos tener problemas realmente más profundos en el sentido de que puede haber cavitaciones y esto nos puede ocasionar muchos ruidos o golpes en la tubería o que nos erosionen el material interno de las válvulas o que tengamos que estar cambiando válvula cada 2 años, 3 años, cuando lo idóneo no es eso. Entonces, es por eso que es muy importante que siempre tengamos el criterio de hacer esta buena selección. Ahora bien, vamos a comparar este factor CB con el serpentín, porque vaya, el serpentín por sí mismo también tiene una pequeña reducción que viene fungiendo como también el CB, pero ahora del serpentín. Entonces, vamos a tener 3 escenarios diferentes, donde en el primero, bueno, hacer hincapié en que los 3 tamaños del serpentín en los 3 escenarios es exactamente el mismo. El único con el que vamos a estar jugando es el CB de la válvula, ¿ok? Entonces, en el primer ejemplo tenemos que el CB es mucho más grande que en el serpentín. ¿Quién delimita entonces el flujo? Pues el serpentín. Ahora, en la siguiente opción o en el siguiente escenario,
por el contrario, tenemos un CB ahora muy pequeño. ¿Quién va a delimitar entonces el flujo? Pues en esta ocasión será la válvula. Y pues finalmente, ahora vamos a tener CBs iguales tanto en válvula como en el serpentín. ¿Quién va a estar controlando el flujo máximo? Pues nuevamente la válvula. En 2 de los 3 escenarios posibles o de ejemplos que podemos ver en la imagen, en 2 el flujo totalmente está delimitado por el CB de la válvula. Entonces, nuevamente hincapié en lo importante que es poder calcular correctamente este coeficiente porque nos va a dar la pauta a la cantidad de caudal que va a estar entonces circulando. Pero entonces, ¿cómo calculamos el factor CB de una válvula? Para esto existe una fórmula que podemos ver en la pantalla donde nos dice que el CB es igual al flujo entre la raíz cuadrada de la máxima caída de presión en todo el circuito. El flujo siempre tiene que estar en galones por minuto. Cuando estamos hablando justamente del factor CB, sí. Ahora bien, la máxima caída de presión en todo el circuito, como ya lo había comentado, la ASHRAE da como un máximo permitido los 5 PSI, porque recordemos que muy probablemente este dato sea difícil que lo obtengamos. ¿Por qué? Porque, ok, si yo soy la parte de los ingenieros en diseño y apenas es un nuevo sistema, ok, muy probablemente el valor sí lo obtengamos. Sí tengamos esa máxima caída de presión en todo el circuito. Pero si a lo mejor es una válvula que vamos a cambiar en una base instalada o vamos a hacer un cambio igual también porque ya pasaron a mejor vida las válvulas y vamos a cambiarlas todas, no lo sé. Y no sepamos obviamente el valor porque a lo mejor esos cálculos o esos diseños en su determinado momento ya pasaron también a mejor vida. Entonces, ustedes podrán decir, entonces, ¿qué valor voy a ocupar ahí? Pues bueno, hay que quedarnos siempre con la idea que vamos a usar los 5 PSI permitidos por la ASHRAE. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para que vean que el uso de la fórmula para el cálculo realmente está muy fácil. Calcula el CB de una válvula sabiendo que circularán por ella 8.5 galones por minuto. Entonces, como les recuerdo, es importante sí tener los galones por minuto. Por lo menos, porque si no tuviéramos tampoco el flujo, ya tendríamos 2 incógnitas y no podríamos resolver la fórmula. En este caso, pues, que funge como una ecuación. Ahora bien, la delta P, que es la máxima caída de presión, como lo comentaba, usaremos los 5 PSI y el flujo sabemos que son de 8.5 galones por minuto. El CB es igual, sustituyendo en la fórmula, a 8.5 galones por minuto entre la raíz cuadrada de 5 PSI. Importante que nunca olvidemos colocar la raíz cuadrada. A lo mejor por algún error humano, porque lo tenemos, se nos puede ir colocar la raíz cuadrada, pero entonces sí les pediría que diéramos como esa doble revisada para estar seguros que estamos aplicando bien la fórmula. Entonces, nunca olvidar de la raíz cuadrada de los 5 PSI o del valor si en su caso tuviéramos la máxima caída de presión. Y bueno, realizando la fórmula o resolviendo más bien, el resultado que obtendríamos es un CB de 3.8. Una vez que lo calculamos, pues nos iríamos al inmediato superior ya en la ficha técnica del fabricante. Y bueno, también este coeficiente de flujo, tal vez en otra literatura podríamos encontrárnoslo como KB, pero pues yo quiero dar como el énfasis de que realmente es lo mismo. Nada más que, como lo comentaba, el CB va más como a la parte americana y el KB va enfocado más a la parte asiática o europea. Entonces, no hay que confundirnos, pero realmente pues vienen fungiendo a lo mismo. Y bueno, los KBs están dados en unidades métricas. A diferencia de los CBs, pues indica el caudal de agua en metros cúbicos por hora, que pasa a través de la válvula completamente abierta a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, que es pues a 1 bar. Las equivalencias, para tenerlo como más en mente una con la otra, serían las siguientes. Un CB es igual a 1.17 KB
y el KB es igual a 0.86 CV. Entonces, para concluir esta parte, el KB igual es un coeficiente de flujo, pero para un sistema europeo o asiático. Si no lo llegamos a encontrar también en las fichas técnicas de Johnson, bueno, ya sabemos que este KB hace alusión o es igual a un CB. Sin embargo, pues tendríamos que hacer las equivalencias para obtener el valor que realmente necesitemos. Y bueno, también necesitamos conocer los tipos de conexiones que vamos a estar usando en nuestra válvula. Si es soldable, si es rosca o si es brida. Pues de esta manera será importante también saber qué tan complejo no va a ser la aplicación que le vamos a dar una vez que estemos ya instalando la válvula. Y bueno, en resumen de todo lo que he hablado hasta el momento, los pasos para la selección de una válvula, o digamos lo idóneo, serían los siguientes. Primero, determinar el tipo de flujo de aplicación. Como les dije, es importante porque esto nos va a ayudar a determinar el material que necesitamos que sea nuestra válvula, pues también la temperatura del mismo para ver si también la válvula lo va a soportar, la presión estática y presión máxima de cierre. El paso 2 sería determinar la caída de presión en la válvula. El paso 3, y uno para mí de los más importantes, pues sería calcular el coeficiente de flujo, que es el factor CV o el KB respectivamente. 4, también establecer la configuración requerida. 2 vías, 3 vías, divergente, mezcladora. Bueno, ya sabremos qué es lo que se está adaptando a nuestras necesidades. Paso 5, como lo vimos, también el tipo de conexión, si es roscable, soldable o es brida. Por supuesto, también el tamaño en pulgadas. Y bueno, una vez recopilando todo lo anterior, podemos hacer entonces la selección del modelo utilizando la ficha técnica pues, de Johnson Controls. Adicional también, este es para la parte exclusiva de la válvula, pero pues también sin dejar de lado pues su fiel compañero que es el actuador, ¿no? También saber qué es lo que vamos a estar utilizando como parte del actuador para hacer el complemento perfecto de estos dos dispositivos. Y bueno, enseguida voy a presentar las familias de las válvulas para que al final entonces podamos hacer una selección utilizando todos los pasos anteriores y podamos elegir un modelo único de una familia en específica de Johnson Controls. Nosotros podemos tener, digamos, 8 familias principales, las cuales se conforman de la siguiente manera. Las válvulas de bola, que son las VG1000, válvulas de bola bridadas, VG1000, podemos darnos cuenta que siguen perteneciendo a la misma familia. Por el contrario, las válvulas de globo en bronce, VG7000, válvulas de globo bridadas, VG2000, a diferencia de las anteriores, cada una tiene su respectiva familia. Válvulas de mariposa, VF series, las válvulas de zona, serie J, válvulas de presión independiente, BP140 y las válvulas de 6 vías. Donde pues bueno, estos dos últimos digamos que son como los últimos productos en nuestro catálogo que podemos ofrecerles para esta parte de válvulas y que pues vamos a conocer un poquito de estas mismas. Bueno, pues en cuanto a características, pues básicamente las válvulas de bola familia VG1000 las tenemos disponibles desde media hasta 2 pulgadas. El flujo máximo que soporta son de 100 galones por minuto, perdón. Modelos para 2 y 3 vías, mezclado divergente. El CB puede ir desde 1.2 hasta 73.7. La bola y vástago de latón cromado o bien de acero inoxidable. Vástago con doble protección antifugas, modelos de acero inoxidable para pura baja presión de 15 psi, máxima presión de cierre de 200 psi, máxima presión diferencial 150 psi no caracterizadas y 50 psi caracterizadas. Esto se refiere a que las no caracterizadas son aquellas válvulas que no tienen
dentro del cuerpo, pues la parte del coeficiente de flujo o el factor CB, o este disco que podemos ver físicamente. Y las caracterizadas, por el contrario, son las que sí lo pueden tener. Entonces también las podemos conocer de esta forma, como caracterizadas o no caracterizadas. Actuador, pues bueno, también dependerá mucho, retorno a resorte sin resorte, control o no, flotante o proporcional. Y bueno, para condiciones de dureza de agua podemos tener hasta 900 partes por millón. Podemos ver que podemos tener varios tamaños y que dependiendo del tamaño también podemos encontrarnos con diferentes modelos disponibles en CBs. Por ejemplo, nuestra válvula del tamaño de un medio tiene inclusive hasta 7 tamaños de CB disponibles en su composición interna. ¿Y dónde podemos aplicar o ver este tipo de válvulas? Bueno, en equipos realmente pequeños, como manejadoras pequeñas, sistemas con cajas de volumen variable, fan and coils, ventiladores, unidades paquetes pequeñas, sistemas de calderas también pequeñas, chillers pequeños, etc. Igual parte de la misma familia BG1000 tenemos las válvulas de bola bridadas. Estas van desde 2 media hasta 6 pulgadas. Los actuadores son del mismo tamaño, desde el tamaño de 2 medias hasta 6 pulgadas. El flujo va de 100 galones por minuto hasta 400. Modelos para 2 y 3 vías. Acero inoxidable para que puedan trabajar también algunos modelos para vapor a baja presión a 25 psi. También algunos otros modelos internamente contienen grafito al 15% que nos da una doble protección antifugas. La máxima presión de cierre es de 100 psi. La temperatura del fluido puede ser de 0 hasta 140 grados Celsius. Y bueno, como podemos ver en esta imagen, justo en esta, tenemos protectores contra el clima en la parte de los actuadores que tienen NEMA 4X o IP66. O incluso también, como otro ejemplo, podemos encontrarnos aquí una válvula con un actuador neumático. ¿Dónde las podemos ver instaladas? Pues en aplicaciones mucho más grandes. Precisamente como estamos trabajando con bridas, pues las presiones con las que vamos a estar trabajando son mayores. Entonces pueden ser en manejadoras grandes, calderas ya de mayor tamaño, pues chillers, sin lugar a dudas, también mucho más grandes. Ahora bien, las válvulas de globo de bronce BG7000, si podemos observar en cuanto a características, son muy parecidas a las de bola. Las tenemos disponibles desde media hasta 2 pulgadas con un flujo máximo de 100 galones por minuto. Se ve desde 1.2 a 46 modelos para 2 vías y 3 vías. Las tenemos con actuadores eléctricos como la imagen de arriba o neumáticos como la de abajo. Y bueno, como ya lo había comentado hace unos minutos, pues estas válvulas para la parte de control son mucho más precisas, por lo tanto, también eleva el costo en comparación con las válvulas de bola. Es como algo que también tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué aplicaciones podemos tener? Bueno, igual, relativamente pequeñas. Unidades manejadoras pequeñas, VAVs, fan and coils, ventiladores, paquete pequeños, calderas pequeñas, chillers también de menor tamaño. Ahora bien, su familia de globo bridadas, que es la BG2000, tenemos modelos disponibles desde 2 media hasta 6 pulgadas, bridas ANSI 125, modelos para 2 vías y 3 vías. Ahora, el vástago es de acero inoxidable, tenemos también actuadores eléctricos o neumáticos, la temperatura del fluido va de 35 a 281 grados Fahrenheit. Y bueno, también aplicaciones mucho más robustas, más grandes, calderas, chillers. Ahora bien, seguimos con las válvulas de mariposa VF Series, donde tenemos modelos disponibles desde 2 hasta 20 pulgadas. Modelos también de 2 y 3 vías, actuadores eléctricos, neumáticos, inclusive también manuales, control también on-off, flotante o proporcional, modelos disponibles de 50 psi a 550 psi de cierre de presión,
cuerpo de válvula de hierro fundido, vástago de acero inoxidable y el disco es de hierro dúctil con revestimiento de nylon. O sea, realmente los materiales con los que está hecha la válvula están totalmente adaptados para aplicaciones muy robustas. Adicional, el actuador totalmente tiene que ir en juego con la válvula. Entonces estamos hablando de un actuador también muy robusto y fuerte, por decirlo así. ¿Dónde podemos verlas? Pues bueno, en manejadoras grandes, sistemas de calderas también grandes, chillers, sistemas de bombeo, bueno, aplicaciones totalmente muy grandes y robustas. Las válvulas de zona, bueno, estas son mucho más pequeñas comparadas con las anteriores. Las tenemos disponibles desde media hasta 1/4 de pulgada. El flujo va hasta 17 galones por minuto. Porque sabemos que estas de zona, pues cuando alcanza la temperatura, el resorte del actuador vuelve a su posición normal, ya sea normalmente abierta o cerrada. Y bueno, los modelos los tenemos para 2 y 3 vías, de la misma manera en la parte del control para el actuador, el factor CV va desde 1 hasta 8 y la presión del cuerpo es de 300 psi. Estas van, por lo que acabamos de leer en sus características, aplicadas a unidades terminales, como VAVs, fan and coils, unidades de calefacción o ventilación, aunque realmente me atrevería a decir que principalmente a las primeras dos, VAV y fan and coils. Y bueno, ya llegando a la parte como de los últimos dos productos, pues bueno, tenemos pues estas válvulas de presión independiente que apenas, digamos, van como entrando en el mundo del aire acondicionado, aunque yo digo que van entrando, pero realmente ya tendrán como unos 2 años aproximadamente en el mercado. Entonces, estas válvulas de presión independiente las tenemos disponibles desde media hasta 2 pulgadas, con un flujo de 0.5 a 100 galones por minuto. Entonces, estas válvulas realmente cómo funcionan, voy a dar una pequeña explicación solo para que podamos darnos una idea. Combina el control con funciones de balanceo. Ok, bueno, ahorita regresaré a la diapositiva anterior. Ok, entonces tenemos, pues obviamente, la válvula de control, la regulación de flujo y también regulación de presión. Si nos damos cuenta en esta imagen, a diferencia de las válvulas con las que hemos estado trabajando o hablando desde el inicio de la presentación, donde teníamos una P1 y P2, presión de entrada y presión de salida, en esta vamos a tener o vamos a estar jugando con 3 presiones. P1 en la entrada, P2 dentro de la válvula y P3 a la salida de la válvula. ¿Ok? Realmente, como sabemos, pues en todos los sistemas de aire acondicionado, de refrigeración, etcétera, pues siempre vamos a tener sobre todo muchas fluctuaciones en la parte de la presión. Entonces, lo que va a intentar, o más bien realiza esta válvula, es sí está jugando con las fluctuaciones, pero aquí internamente tiene como, o más bien tiene un resorte que va modulando y se va adaptando de acuerdo a la fuerza o más bien a la presión que está recibiendo, para que después en la presión 3 por lo menos pueda garantizar que el flujo sea estable comparado pues con la presión. Vamos a entenderlo un poquito más con esta gráfica. Entonces, digamos, llega el flujo a la presión que ustedes se puedan imaginar. Como aquí en la gráfica podemos ver pues todos los picos, todas las fluctuaciones. Y bueno, este resorte se va a encargar como de ir literalmente como amortiguando como el golpe que viene recibiendo por la fuerza. ¿Para qué? Para que a la salida este flujo sí sea constante. A la entrada no, seguramente que no, pero a la salida sí se garantiza de que el flujo se mantenga constante y de esta forma llevarlo al serpentín. Y bueno, sabemos que los equipos trabajan a ciertas especificaciones en cuanto a flujo de acuerdo a los fabricantes, ¿no? Donde lo idóneo es que estén trabajando con un cierto caudal y que si estas fluctuaciones llegan a ser muy grandes, lo que hacemos entonces es deteriorar al equipo
o no tener la misma eficiencia que debería si estuviera operando a los datos operacionales que del fabricante. Entonces, con este tipo de válvula, como tal lo comenté, combina el control, pero también combina como la función de una válvula de balanceo. Y de esta forma se garantiza de, pese a los picos de la presión, llevar siempre un flujo constante al serpentín. Y bueno, estas válvulas no requieren un cálculo de CB. Su selección es mucho más sencilla porque solo nos vamos a guiar con los galones por minuto que vamos a necesitar, que es el flujo. Y bueno, únicamente tenemos modelos de 2 vías. Los modelos en tipo globo y bola, eso sí, de acuerdo a nuestra aplicación, donde en el tipo bola tenemos una máxima presión de cierre de 200 PSI y en el de tipo globo 100 PSI. Y bueno, tenemos un bajo costo de instalación también. ¿Dónde vamos a ver aplicadas este tipo de válvulas? Pues también en aplicaciones muy pequeñas, como manejadoras, sistemas con cajas de volumen variable, unidades de techo, fan and coils, ventiladores, etc. Y bueno, por último y no menos importante, pues también hacer mención de este relativamente nuevo producto, que son válvulas de 6 vías con una actuadora 270. Efectivamente, este tipo de válvulas también nos ayuda a tener un flujo superior comparado con las anteriores. Y pues bueno, esto nos va a ayudar de igual forma a tener mejor eficiencia en el sistema y en los equipos que estén involucrados. Tiene discos intercambiables para mayor flexibilidad. Esto quiere decir que vienen como unos accesorios, unos discos que como tal fungen como esta parte del coeficiente, que los podemos ir intercambiando de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. En este caso sí lo podemos hacer. El actuador pues tiene 2 entradas analógicas separadas para que podamos trabajar una parte calefacción y la otra enfriamiento. Y pues digamos que en resumen, esta válvula nos va a ayudar a reemplazar hasta 4 válvulas y actuadores. O sea, en una sola válvula podemos tener como el resumen de 4 válvulas y 4 actuadores, ¿no? Entonces, la misma válvula pues nos va a ayudar para calefacción y enfriamiento. Un ejemplo donde se están aplicando o las podemos empezar a ver, pues son en fan and coil, sobre todo pues en los de 4 tubos. Y bueno, en la imagen inferior podemos ver los grados con el actuador puede estar jugando y de esta manera pues habilita las vías entonces de la válvula. Desde 0 grados, 90 grados, así es como las podemos ver internamente, 135, 180 y 270. Entonces, repito nuevamente, ¿qué aplicación podemos verlas? Pues bueno, totalmente en fan and coils. Ahora, hemos concluido con la presentación para llegar al examen final, que como les comenté, más que nada es un ejercicio mucho más práctico para que podamos hacer una selección final con una válvula de Johnson Controls, aplicando todos los conocimientos teóricos previos. Se necesita calcular y seleccionar el modelo de una válvula de control Johnson Controls para agua helada, 3/4 de pulgada, 2 vías, la cual será instalada en un equipo fan and coil, circularán 10.2 galones por minuto, el actuador 24 VAC, el control proporcional de 0 a 10 VDC, conexión roscada. Entonces, ¿qué familia y modelo necesito? Bueno, con todos los pasos que ya vimos, por lo menos me gustaría que todos nos pudiéramos hacer una idea ya mucho más completa de cómo hacer una selección. Por fortuna y la recomendación pues siempre es de que podamos obtener la mayor información de todo lo que va a estar implícito en nuestra selección de válvulas. Como en el ejemplo donde sabemos prácticamente absolutamente todo. Desde que va aplicado el flujo para agua helada, que es de 3/4, que son 2 vías, el equipo es un fan and coil. Y bueno, adicional sabemos que van a pasar 10.2 galones por minuto, lo que nos va a ayudar a calcular el CB, el tipo de actuador que nos pide, el tipo de conexión. Y bueno, esto porque, como les comento, hay que darnos a la tarea siempre de recopilar la mayor información que podamos para así poder entonces seleccionar la mejor opción. Ahora bien, ya en cuestión como práctica, y van a ver que esto es muy sencillo,
vamos a calcular entonces el CB, el cual, pues bueno, conociendo que tenemos los 10.2 galones por minuto, y aunque nuevamente no tengamos el valor de la máxima caída de presión en el circuito, vamos a usar nuevamente lo permitido por la ASHRAE, que son los 5 PSIs, y la fórmula que ya conocemos, el flujo entre la raíz cuadrada de 5, y esto nos va a dar un valor de 4.56 CV. Ahora bien, de acuerdo a todo lo que ya vimos, que es para agua helada, los galones por minuto y Van and Coil, ¿qué familias de Johnson Control se me vienen a la mente? Pues bueno, podrían ser BG1000 de bola, BG7000 o BP140, donde obviamente las tres, de acuerdo a características que ya vimos, cumple correctamente con toda la información que tenemos de la válvula. Entonces, pues ya va más a lo mejor si queremos más control o la parte del balanceo o simplemente yo quiero solo una válvula de bola sencilla, pues ya, es nuestra elección. En este caso voy a elegir la válvula de bola BG1000. Entonces, me voy directamente a nuestra literatura buscando la familia BG1000 y me voy guiando con la información que tengo de 2 vías, con esta conexión roscada, el actuador, y de esta forma puedo ir ya eliminando modelos y tener ya enlistados algunos. Sin tomar en cuenta que tuviéramos la parte seleccionada amarilla, pues primero, pues obviamente me iría por la parte de la medida. Sabemos que es de 3/4, ¿no? Entonces, si nosotros no tuviéramos el cálculo de CB, realmente tendríamos 3 modelos diferentes. Entonces, ahí nos encontraríamos con un problema para elegir solo uno. Entonces, donde obviamente el primer CB pues va a dejar pasar menos flujo que el último, y eso nos puede afectar en el sistema. Entonces, gracias al cálculo, sabemos que nosotros necesitamos un CB de 4.6, nos vamos al inmediato superior y llegamos al valor de 4.7. Y finalmente, pues llegamos a la parte del actuador, que también ya tenemos la información, sabemos que es a 24 VAC, con un control proporcional de 0 a 10, simplemente bajamos y de esta forma entonces tendremos el resultado de la válvula con el actuador. Por sí solo, esto solo es el modelo de la válvula. Ahora bien, si ya lo relacionamos con un actuador, obtendremos el modelo completo de la válvula con el actuador. Y con esto pudimos aplicar todo lo que aprendimos teóricamente en este webinar y pues también hacer una selección final con un modelo ya conociendo también las familias de Johnson Controls, donde pues sí es importante por lo menos conocer las características generales para que de esta forma sepamos que lo que necesitamos cumple completamente con una familia en específico. Entonces, esto sería por mi parte hasta aquí. Les agradezco muchísimo la atención. En cuanto a preguntas, creo que ya estamos muy apretados con el tiempo. No sé cómo me comentes, Cris. Sí tenemos unos minutitos. Tenemos Ok, 3 preguntas nada más. ok. Ok, la primera pregunta es, ¿cuándo se define instalar una mariposa y cuándo una válvula de globo? Una mariposa y una válvula de globo. Pues realmente, como ya lo vimos, pues sí son a considerar muchísimos factores. Por lo general, como lo mencioné, las de mariposa son mucho más robustas, pero ahora bien, puedes tener una opción de globo con brida. Ok, ahí pudieras cumplir, pero también pues dependerá mucho del tamaño de la tubería que necesites. A lo mejor la de mariposa es la que te está dando y la de globo no. Y como lo comenté, principalmente la cualidad que tiene la válvula de globo es de que es mucho más precisa para efectos de control. Entonces también dependerá para qué parte de tu sistema o proceso específico la quieres instalar. Entonces sí tendrías que evaluar como muchas cosas para saber si una conviene más que la otra o ya sea en precio, ya sea en tamaños, etcétera. Entonces sí habría que evaluar totalmente la aplicación en la que va para saber cuál me convendría más. Son muchos, muchos factores, la verdad. Ok, la siguiente, ¿cuándo usar mezcla y cuándo usar divergente? Ok, pues realmente
el 3 vías de mezcladora o de mezcla va totalmente en el área de retorno. Entonces, en esta parte, digamos que es como que queramos que el flujo continúe por ahí y digamos que la mayor parte de la salida va al retorno y solo una parte va como en la parte de desemboca un poco en la inyección, pero va totalmente en la parte del retorno. La divergente, por el contrario, va al revés, en la parte de la inyección. Entonces, pero esta tiene su camino totalmente en la inyección y la otra parte o el otro camino puede ir hacia la parte del retorno. Digamos que porque así se instalan usualmente, una va para la inyección y la otra va para el retorno. Tal vez sí hubiera importante tener como unos diagramas porque creo que ahí se ven específicamente. Y si me puedes mandar un correo, tengo yo unos diagramas de esto para que lo puedas entender directamente vaya, con los diagramas y así quede mucho, mucho más claro. Ok, Es difícil un poco siguiente explicarlo sin pregunta. unos diagramas. Ujú. Siguiente pregunta. Si puedes hablar un poco de los 5 PSI que indica la RAE. Como, Dice, ¿qué pasa si en la práctica ese valor es mayor? no, si ese valor es mayor, significa que ese sistema no está, no está regulado y no tiene las condiciones óptimas de diseño. O sea, entonces vas a tener más caídas de presiones y probablemente muchos más problemas en tuberías, ruidos, golpes, erosiones en los mismos accesorios, etcétera. Entonces, recordemos que el tener más o mayor presiones va directamente también relacionado con la temperatura. Mayor congelamiento, sobrecalentamiento, dependiendo, ¿no? Mayor presión igual mayor temperatura y viceversa. Entonces, la ASHRAE por eso da como ese máximo permitido de 5 y digamos que es como ya rayando el límite, vaya. Entonces, realmente lo ideal es que oscile entre los 3.5, no tener arriba de 5. Ok, dice, ¿podrías aclarar la diferencia entre actuador flotante y proporcional? Ok. Alejandro me parece que, que terminó de explicar esa parte correctamente. Sí, No sé si Alejandro pudiera ayudarme. sí, claro. En el webinar del horario pasado tuvimos la misma pregunta. Así es. Entonces, la diferencia ahí cae en el tipo también de señal, el tipo de señal que recibe el actuador y la acción que va a tomar de acuerdo a esa señal ese actuador. Entonces, por ejemplo, están los on-off, bueno, eso es todo o nada, abierto o cerrado completamente, dependiendo de la señal que mande el actuador, que recibe el actuador. Proporcional es, digamos, ahí la señal, un ejemplo puede ser de 0 a 10 voltios y va a ir, evidentemente va a ser proporcional a la señal que reciba el actuador. Si son 3 voltios, va a abrir un porcentaje, en este caso 30%, 5 voltios 50%, etcétera. Y así sucesivamente. Y con el flotante, por ahí, Alicia, lo estabas mencionando con el resorte, me parece que si había alguna falla en cuanto al actuador, va a ser flotante de acuerdo digamos, al grado de ajuste que vaya a tener el actuador. Sí, adicional, pues en la parte de flotante, pues el actuador tiene un movimiento más lento, aunque la variante o más bien lo que esté haciendo la apertura y el cierre, que puede ser la presión o puede ser la temperatura, tenga una respuesta rápida, pero el actuador tiene un movimiento más lento. Dependerá mucho también de la aplicación. Entonces, y como tal flotante proporcional, pues va mucho como a la porcentual que vimos, que tanto abrir, que tanto cerrar en cuanto como porcentual vaya, y on-off, repito nuevamente, totalmente abierta en on o totalmente, si es off, cerrada. Todo o nada. Ok, gracias. La siguiente pregunta, ¿los actuadores solo se alimentan a 24 VAC? No, también tenemos a 120 y a 240 tendría que revisarlo, pero me parece que a 120 también trabajan. Más bien, a 120 si trabajan, 240 permíteme revisarlo. Ok, el análisis de, perdón, sí, Alejandro, adelante.
Sí, no, nada más habría que ahí ver en la parte del actuador qué sistemas, a qué más bien voltaje esté trabajando nuestro sistema y hacer la selección correcta también del actuador. Sí, pero exactamente, y aclarando, pues no solo a 24, también podemos manejar a los que a lo mejor estamos más familiarizados en otros países que no son solamente 24 volts. Sí tenemos esa opción. Ok. ¿El análisis de bajo delta T incide en no usar más válvulas de zona? El análisis de, ¿me repites la pregunta? El Debajo del análisis de bajo delta T. delta T. Ajá. ¿Incide en no usar más válvulas de zona? No estoy entendiendo muy bien la pregunta. No sé si Alejandro haya entendido la pregunta. No, yo también no estoy comprendiendo muy bien la pregunta, no sé ahí si se refiere obviamente al diferencial, es el diferencial de temperatura de entrada y de retorno, pero Ajá. habría que revisarlo bien en cuanto a qué sistema se tiene instalado. No sé si dependa también o involucre más equipos terminales, me refiero a los equipos de distribución ya de aire. No sé, igual si quisieras o pudieras enviar un correo para atender mejor y a más detalle tu pregunta. Sí, Te lo sí, estaría muy bien que nos compartieran un correo con esa pregunta en específico. De hecho, voy Ok, a ir, y me dicen si puedes repetir tu correo, por favor. sí, aquí ya lo estoy, Y acá tenemos otra. Ah, me dice la persona que preguntó esto es en cuanto al balanceo. Pone, Roberto Fonseca es quien pregunta. en cuanto al balanceo y el delta T. Sí, Creo que al menos para mí la pregunta sigue siendo un poco confusa, pero con todo gusto con un correo un poco más a detalle, o a lo mejor va aplicado como algo ya que a él le sucedió en conjunto y pues bueno, tal vez podría ser como más claro para nosotros entender la pregunta. Entonces, si nos apoyas con este correo, con mucho gusto, disculpen otra vez, les pongo mi correo para que con mucho gusto puedan seguir mandándonos preguntas y podamos entrar pues también más detalle en el tema. ok, y la Por aquí, última pregunta. sí, Sí, perdona, Liz. Conforme al tipo de válvula, ¿existen actuadores con comunicación BACnet? um, nosotros como Johnson Controls también tenemos una opción con nuestra marca de Facility Explorer donde podemos instalar un controlador que pudiera ser un PCB a una válvula y pues bueno, nos daría como esta pauta de ser este controlador con un protocolo de comunicación y pues ya poderlo integrar a un BAS. Pero sí, también tenemos opción. Ok, listo. No hay más preguntas. Nos piden la presentación. Gustavo, si nos puedes enviar tu mail, con gusto te mandamos la presentación. Ya no hay más preguntas, chicos. Muchas gracias. Correcto, pues nuevamente muchas gracias a todos los que se conectaron. Espero que haya sido enriquecedor esta parte de los criterios de selección de válvulas y como comenta mi compañera, en caso de requerir la presentación, con mucho gusto mándenme un correo y yo se las hago llegar. Por supuesto que sí. Muchas gracias y que tengan excelente tarde. Gracias.